Muy bien, ahora sí, muchas gracias. Una vez más, muy buenos días tengan todos ustedes, estimados maestros, maestras. Bien, estamos iniciando ya la última semana. Esta vendría a ser nuestra última semana. Miren que ha pasado rápido el tiempo, 4 semanas como si nada, ya estamos culminando con esta semana más el módulo 1 de este diplomado. Bueno, estamos comenzando. eh, 17 habría comenzado, ¿no? 18, 18 hasta el 26 de noviembre. Antes que nada, bueno, las disculpas del caso, el día de ayer nos hemos visto forzados a suspender la sesión sincrónica debido al cargo, la institucionalización de cargos directivos, ¿no? Ese era el motivo, ¿no? Había algunos participantes, bueno, eh, que estaban que iban a ser parte de este proceso de institucionalización. Entonces, desde la Universidad Pedagógica se ha sugerido que se pueda suspender las sesiones sincrónicas para otro momento. En ese sentido, es que se ha suspendido la sesión sincrónica del día de ayer para hoy. ¿Ya? Bien, entonces, están ingresando todavía, por favor, un poco de paciencia, siguen ingresando. Bien, bien. Ahora sí, ya vayámonos a lo que tenemos para esta semana. Voy a compartir pantalla. Bien, para esta semana, semana 4, se ha habilitado el día sábado, si no me equivoco, 18 al 26 de noviembre. Bueno, está tomado en cuenta desde el día de ayer, sábado, ¿no? Sí, el día de ayer creo que se ha habilitado la plataforma. Sábado del 18 al 26 de noviembre, nuestra última semana. Ya tenemos en primer lugar las orientaciones metodológicas. Vamos a revisar siempre con mucho cuidado, dar una lectura muy detenida a las consignas, por favor, en esta cuarta semana, al igual que en la segunda semana, perdón, en la primera semana hay algunas actividades algunos trabajos que han presentado algunos colegas que se salen totalmente del marco, ¿no? De las consignas. Por eso les indico, leamos siempre las consignas bien, a detalle, entendámoslas y realicemos lo que nos piden. ¿Ya? Entonces, las orientaciones didácticas. Esta semana, bueno, lo que les decía, esta semana están siendo un poco, claro que también entendiendo que estamos finalizando ya el tercer trimestre, esta semana, la siguiente semana, algunos esta semana que ha pasado, esta semana que viene, con distintas actividades. Me parece que es esa la razón. Las actividades la están dejando, como les digo, no son muy fuertes las actividades, a diferencia de versiones anteriores de este mismo diplomado. En la semana 3, en toda la semana suele haber a 3 actividades. En este módulo, miren, la primera semana hemos tenido 3, la única, luego tenemos 2 actividades las siguientes semanas y esta semana del mismo modo tenemos 2 actividades nomás. ¿No? ¿Por qué un poquito la sorpresa? Porque siendo la última semana esta del módulo, suele haber 3 actividades, ¿no? Una un trabajo final, un trabajo final y 2 actividades. Pero bueno, ahora no, está propuesto en plataforma solamente una actividad para la semana, o sea, relacionada con el contenido que se está abordando en el texto académico de la semana 4, y otra sí, que es el producto final, que es el producto final que está acá. Bueno, entonces con esto tendríamos 2 actividades para esta semana, 2 actividades. La actividad uno y el producto final. Vayamos a revisar desde el producto, la actividad uno. Ya. La actividad número 1, semana 4, ahí está. ¿En qué consiste? Una lectura reflexiva, actividad 4, ahí está. Ya.
¿En qué consiste la actividad? Leer el texto de Henry Bassi, Maestros, Formar o Transformar. Página 31 a la 56. Acá tenemos el enlace. Dice, bueno, está el enlace. Luego dice realizar un análisis de nuestra realidad boliviana en función a los criterios de lectura de este artículo. Ya. Ahora, si revisamos nosotros este documento PDF, vamos a ver, voy a intentar abrirlo. Creo que no quería abrirlo. Sí, si alguien intentó abrir, seguramente no debe poder, ¿no? No abre, no abre. Ya. Sin embargo, este texto nosotros ya lo hemos revisado anteriores semanas. ¿Dónde está? Por acá está. Gensi Basis, maestros, formar o transformar. Es este el texto. Estaba como lectura sugerida en la semana 2, si no me equivoco. Ya, ahí está. Entonces, perdón, el texto es este, Gensi Basis. Ya. Dice de la página 31 a la 56. 31 a la 56. Vamos a ir a la página 31. Acá, el capítulo 1. Bueno, en sí, este artículo eh, nos pide, bueno, la actividad nos pide que leamos estos dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Todo esto es el capítulo 1. El capítulo 2, el inicio de una nueva experiencia. Enseguida vamos a hablar sobre qué trata este artículo. Ahora está la página 56, dice, ¿no? 56. Entonces, lo que hay que leer de este documento es el capítulo 1 y el capítulo 2. Capítulo 1 y capítulo 2. El inicio de una nueva experiencia, factores favorables del chat. Chat, vamos a ver qué es chat enseguida. Bueno, Chad es una ciudad de África, ¿no? Es una experiencia pedagógica que se ha llevado a cabo justamente en África entre los años 70, 75 más o menos. ¿Ya? Ya, no es mucho tampoco, ¿no? No son tantos años, ya. Entonces, la actividad número 1 consiste en eso, ¿no? Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Lectura reflexiva, leer el texto de Gens y Basis, Maestros, Formar o Transformar, página 31 a la 56. El enlace no funciona, pero el documento los voy a compartir yo en el grupo. Realizar un análisis de nuestra realidad boliviana en función a los criterios de lectura. Seguramente acá en este análisis que van a realizar ustedes, van a encontrar bastantes similitudes a la escuela, bueno, al tipo de escuela hasta hace años en Bolivia, ¿no? Por eso también nos piden que en esta actividad que se pueda dar lectura, porque es una experiencias educativas, experiencias pedagógicas eh, similares al de nuestro contexto, ¿no? Ahora, este texto en sí, Gensi Bassi, una experiencia pedagógica orientada hacia su propia expansión, así, de eso trata el capítulo 1 y el capítulo 2. Bueno, en este artículo nos habla em, de un modelo de educación implementado en África, una experiencia real. Esto ha sido una experiencia real, ¿no? Una vez más, un proyecto educativo
que se ha llevado, se ha implementado en África en el año más o menos 70, 75 en Chad, ciudad de Chad, ¿no? Se aplica esta experiencia pedagógica en, en África en un tipo de escuela tradicional, ¿no? Impuesta por la colonización francesa, ¿no? En la cual, en ese experimento, lo que se intenta es que los estudiantes aprendan nuevos conocimientos, no aprendan a obedecer, no aprendan a servir, no a no utilizar el pensamiento, ¿no? Un país con un pasado, una vez más, muy similar a los países de Latinoamérica, ¿no? Antes de la colonización española, en allá antes de la colonización francesa, ¿no? Que ha estado sumido en varios siglos de esclavitud. Entonces, este texto, este artículo nos va a hablar de aquello, ¿no? Nos va a contar sobre eso, sobre esta experiencia pedagógica, una educación, una formación radicalmente transformadora. Así lo llama Henry Basis, ¿no? Justamente este principio o el principio bajo el cual se basa la acción de este proyecto educativo, los principios bajo los cuales se llevan a cabo este proyecto educativo allá en África, parte del siguiente postulado, ¿no? El siguiente postulado. Todo país colonizado o en situación post-colonización es por naturaleza anticolonialista, ¿no? Bajo ese postulado, ¿no? Se basa este proyecto de educación, ¿no? En la cual se refiere a la escuela como una escuela colonialista destinada a formar seres dóciles, aislados de su realidad y aislados de sus necesidades como país también, ¿no? Entonces, el objetivo es que los niños aprendan a reflexionar, a formar auténticos ciudadanos, agentes responsables del desarrollo de su país, ¿no? Entonces, esta experiencia pedagógica es lo que nos muestra, es lo que trata de mostrarnos esa experiencia real que ha sido llevado a cabo en África. Y seguramente, por eso decía, ¿no? Bastante similitud se va a encontrar seguramente con la educación en Bolivia, en Latinoamérica, eh, y a partir de ello lo que hay que hacer es, una vez más, una lectura reflexiva, ¿no? Realizar un análisis de nuestra realidad boliviana, bueno, todavía, en función a los criterios de lectura. Bien. Acá una vez más, en este artículo se hace bastante crítica a la educación, ¿no? A la educación, ¿ya? Entonces, en eso consiste la actividad número 1, lectura reflexiva, formato de presentación de la tarea, ahí tenemos el formato, eh, producto de la primera actividad, texto de Gens y Basis, maestros, formar o transformar, los criterios de evaluación, siempre tratemos de apuntar por favor a estos. Dice, expresa de manera analítica la realidad boliviana en función a los criterios de lectura de base, ¿no? Tenemos siempre de apuntar. Bueno, esto me recuerda algo y bueno, quería mencionarlo también, ¿no? Haciendo la revisión de la actividad número 2 de la semana 2, el círculo de reflexión. Bueno, hay bastantes trabajos que hay que destacarlos realmente, ¿no? Muchas veces, eh, bueno, se está cursando este diplomado en investigación y producción de conocimientos, y yo sé que es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo, porque muy aparte de que ustedes están, bueno, continuando con su función docente o con su formación docente, en algunos casos, están llevando a cabo este diplomado, ¿no? Que requiere, bueno, decía, ¿no? Este módulo un poquito han sido flexibles con las actividades, pero aún así, ¿no? Se entiende que a veces no hay tiempo, que solo contamos con los fines de semana, entonces, yo sé que se está haciendo un esfuerzo grande de parte de ustedes y más aún aquellos participantes que le colocan realmente empeño, dedicación en sus actividades, ¿no? Y bueno, quería mencionar aquello, ¿no? Realmente círculos de reflexión que pese al modo en que se ha dado, ¿no? Estamos en educación virtual, ustedes se han dado los modos de realizar sus círculos de reflexión y de verdad que hay trabajos
muy rescatables, muy rescatables. No solamente en la forma en que han realizado el círculo de reflexión, se han dado los modos, ¿no? Algo innotable que pueda hacer desde uno y otro dispositivo. Para empezar eso, para empezar aquello, ¿no? Ha habido trabajos en los que se ha hecho incluso edición de audio, se ha colocado fondos, se han añadido algunos efectos interesantes, ¿no? Para empezar, eso. Y segundo, que la esencia en sí de los círculos de reflexión, lo que nos pedía un círculo de reflexión, ¿no? Donde uno ve su punto de vista, su criterio, su forma de pensar, el otro también respecto a determinadas preguntas que teníamos. En cuanto es igual, ha habido bastantes eh, análisis muy profundos respecto a los puntos que señalaba la realidad educativa. Habría que relacionarlo eso, no lo que estamos realizando, las actividades, siempre hay que contextualizarlo, relacionarlo con bueno, con nuestra realidad. Ya en ese sentido ha habido una vez más trabajo, bueno, disculpen si no menciono, y voy a tratar de mencionar de manera rápidamente los trabajos que en ese sentido destacan, por ejemplo, el trabajo de Miguel Ángel Silvestre, de Denise Casandra, de Jenny Carita, por ejemplo, en cuanto a la reflexión de Rosina Moya Paza, unas reflexiones bastante interesantes de Teodora Moya Paza, en cuanto también, miren, en cuanto a las conclusiones que se han llegado, que se han acordado o se han sacado de ese ciclo de reflexión, Marlene Quispe Mamani, reflexiones, conclusiones bastante interesantes. Y así de bastantes otros participantes, ya, Emeterio Flores, Denise, Teodora, Mary, trabajos que hay que rescatar, ¿no? Eh, Bien, quería mencionar eso. Ya, siempre una vez más tratando de apuntar a estos indicadores o a estos criterios de evaluación, ¿no? Expresa de manera analítica la realidad boliviana en función de los criterios de lectura de base. Se calificará como bueno si el trabajo expresa digamos, superficial, será pues, ¿no? La realidad boliviana en función de los criterios de lectura base. Irregular expresa de manera la realidad boliviana en función de los criterios. Bueno. Tratemos de cumplir siempre con estos criterios, ¿ya? Eso es respecto a la actividad número uno. No es, sí es una lectura reflexiva, hay que darle una lecturita, hay que analizar esa lectura y, bueno, eh, realizar esta comparación, si quiere hacer, ¿no? Una comparación con la realidad boliviana, ¿no? En función a eso, a determinados criterios que se manejan en ese texto. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto a la actividad número uno. ¿Alguna consulta respecto a esta actividad número uno, por favor? ¿Alguna consulta respecto a esta actividad número uno? Ninguna. Bien, vayamos a la actividad número 2. No tenemos la actividad número 2, ¿no? Ahí nomás terminan las orientaciones didácticas de la semana uno y nos vamos a la actividad número 2, que es el trabajo final. Aquí tenemos las orientaciones de aprendizaje, semana 4, tenemos la actividad sincrónica, acá es donde vamos a subir la actividad número 1, la lectura reflexiva. Luego, ¿por qué está separado? Una vez más, este es el trabajo final. El trabajo final tiene una ponderación de 20 puntos, como habíamos indicado la primera semana, ¿no? No es el 80% de los demás trabajos. Esta actividad sí está dentro de los 80%, ¿no? Pero esta actividad, que es el trabajo final, es 20%. Hay que tener mucho cuidado con este trabajo final. Orientaciones del producto final. Eh, Acá están las orientaciones del producto final y acá está la actividad o el espacio donde se hace la entrega de esa actividad. Pero seguramente ustedes, si alguien ha revisado o está en este momento en plataforma, no debe poder ver esto. ¿Ve? ¿En qué momento se va a habilitar esto o va a estar visible? Miren lo que dice acá. No disponible hasta que la actividad evaluación docente esté marcada como realizada. Hace referencia a esta actividad, evaluar a mi docente. Deben realizar esto sí o sí, deben realizar. Realizan esto y se va a habilitar este espacio de entrega del producto final. ¿Cómo voy a activar esto? ¿Cómo voy a realizar? Yo ingreso acá, hago la evaluación docente, pero no solamente es realizar la evaluación docente. Una vez realizado la evaluación docente,
acá en el lado derecho de evaluar a mi docente, aparece un pequeño recuadrito, un pequeño cuadradito. Hay que tiquear eso, hay que tiquearlo, hay que marcarlo. Bueno, con el puntero del mouse se hace eso, ¿no? Bueno, así se hacen todas las actividades, ¿no? Pero para que se pueda habilitar la entrega final, la entrega del producto final, deben ustedes marcar o tiquear como hecho la evaluación docente. Si no, no se les va a habilitar. Por favor, para esto, bueno, cuando estén entregando al siguiente sábado o domingo este trabajo final, eh, no va a estar visible esto una vez más, no va a estar visible hasta que ustedes realicen la evaluación docente, no solamente realizar la evaluación docente, sino en el costado derecho de este mismo botón va a aparecer un pequeño recuadro. Ustedes tienen que tiquear, marcarlo eso, ¿no? Con el mouse. Lo marcan y eso significa que han realizado esto y se va a habilitar la entrega del producto final, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste la entrega del producto final? Vayamos a revisar lecturas reflexiva, producto final, orientaciones para el producto final. Ya, ahí está. Eh, una vez más, este producto final tiene una ponderación de 20 puntos, por favor, ¿ya? El módulo introducción, bueno, propósito pedagógico, actividad del trabajo final. ¿En qué consiste la actividad del trabajo final? Eh, análisis crítico y reflexivo. En el anterior no me di cuenta de eso. A ver dónde está. Semana 4 no nos dice cuántas hojas. Texto, criterios de evaluación. El análisis debe presentar en formato PDF. Bueno, no nos dice cuántas hojas, ¿no? Pero eh, siendo un análisis, una lectura reflexiva y a partir de eso un análisis, bueno, mínimamente será pues 2 hojas. Sin embargo, para el trabajo final es análisis crítico y reflexivo. Ya, al tratarse del trabajo final, seguramente este va a ser mucho más completo, mucho más analítico, mucho más reflexivo, ¿no? Revisión del texto académico del tema 3 y leer las propuestas teóricas de Orfa, Margarita, Giraldo y Alzati Walsh. Reflexionar sobre el sentido de sus propuestas, redacte un análisis de nuestra realidad en función a los criterios de lectura. Similar a la actividad número 1 de la semana 4, ¿no? Pero este seguramente, una vez más, por tratarse de un trabajo final, va a ser un análisis más profundo, ¿no? Más reflexivo, ¿ya? Ahora, ¿a qué haces referencia con esto? Revisión del texto académico, el tema 3. Vamos a revisar. Acá está. Ya, la unidad 3 de esto, bueno, estamos volviendo un poquito atrás. Esto se ha visto en la semana 3 justamente, ¿ya? En la semana 3 acá está. La epistemología pluralista, la emancipación del conocimiento. Crisis epistémica en la hegemonía del conocimiento, propuesta alternativa. En sí, este punto, ¿no? Vamos a ver dónde está. Trabajo final, acá está, revisión del texto académico del tema 3. ¿Ya? Hace referencia, una vez más, a esta parte del texto. Perdón. Ya, a esta parte del texto, página 44 dice, vamos a ver, página 44. Acá está.
La epistemología pluralista, la emancipación del conocimiento. Y en esta parte, miren, por eso decir, es un poco corto esto del texto académico 3, si nos abocamos a lo que dice siempre acá, revisión del texto académico del tema 3, en sí nos está hablando de este lugar. La epistemología pluralista, la emancipación del conocimiento. Y acá, ¿dónde está? Acá, ahí está. Crisis epistémica en la hegemonía del conocimiento. No, se refiere a este punto, a la lectura de este punto, ¿ya? Principalmente de este punto, donde nos va a hablar Orfa Margarita, ¿ya? Giraldo, ¿no? Con este artículo de una epistemología eurocéntrica, una epistemología del sur. Recuerden que esto, una vez más, hemos visto em, en la semana 3, sí, en la semana 3. Y esta autora, Orfa Margarita, nos habla acerca de la descolonización de los conocimientos, ¿no? De este cambio de paradigma epistémico frente a esta crisis epistémica en la hegemonía del conocimiento, ¿no? En la semana 3 hemos hablado de esto, en la semana 3, y bueno, la actividad justamente por eso indica acá, eh, revisión del texto académico de la semana 3 y leer las propuestas teóricas de Orfa Margarita, Giraldo, Alzate y Walls. Este texto se refiere a este. Igual les voy a compartir al final, por favor, Orfa Margarita. Ahí está. Este es el artículo, ¿no? Este es el artículo, ¿ya? A partir del cual hay que dar una lectura y presentar el trabajo final, que son, ¿cuántas hojas? A ver, estas son 17, 18 hojas, ¿no? Una epistemología eurocéntrica a una epistemología del sur, ¿no? La producción, bueno, esto prácticamente es lo que se está hablando en la semana 5, la investigación y producción de conocimientos desde la realidad educativa, ¿no? Una investigación epistemológica desde el sur, diciendo, desde una epistemología eurocéntrica, una epistemología del sur, una nueva forma de producir conocimientos, de realizar investigación desde otra visión, ¿no? Desde otra visión, o una emancipación del conocimiento, ¿ya? Entonces, la actividad número o el trabajo final dice revisión del texto académico del tema 3, leer las propuestas teóricas de Orfo Margarita Giraldo Alzate, reflexionar sobre el sentido de sus propuestas y redactar un análisis de nuestra realidad en función a los criterios de lectura, ¿ya? En función a los criterios de lectura. Y enseguida vamos a abordar un poquito a qué hace referencia a esto, ¿ya? Formato de presentación de la tarea, dice sube el documento a la plataforma, bueno, en un solo archivo. Vamos a cumplir siempre con esto de las consignas por tratarse del trabajo final, por favor, a cabalidad. ¿Por qué? Porque eh, de los trabajos que se entreguen de este trabajo final, a la culminación del diplomado, se hace la selección de los 3 mejores trabajos del trabajo final y se entrega junto con toda la documentación a las oficinas de la Universidad Pedagógica. ¿Ya? Entonces, por eso hay que cumplir siempre con esto. Dice sobre el documento a la plataforma virtual. Dice en un solo archivo de Word. ¿Ya? Entonces hay que cumplir aquello. En algunas actividades no decía, ¿no? Si es Word, si es PDF, pero acá dice en Word. ¿Ya? Formato letra Arial 12 espaciado 1.5 en tamaño carta. Cumplamos siempre, por favor, con estos criterios de formato. Como mínimo 5 hojas y máximo 10 hojas. Ah, bueno. La diferencia con la actividad número 1, que también es una lectura reflexiva, ¿no? Seguramente decía mínimo 2. Bueno, ahora en el trabajo final tenemos como mínimo 5 y máximo 10. Con su nombre, apellido. Por ejemplo, Juan Choque, trabajo final, UP. En este sentido debe estar. ¿Para qué esto? Una vez más, los trabajos más destacados van a ser seleccionados y van a ser enviados junto con la documentación a la finalización del módulo. Entonces, para poder ubicar sus trabajos de manera fácil, es que debe estar así.
Ya, Juan Choque, trabajo final, UP diplomado, en formato Word. ¿Listo? Producto de la primera actividad, dice, redacta un análisis crítico y reflexivo. Recursos y herramientas, el texto académico número 3, lectura de Orfa Margarito Giraldo Alzate, igual, los criterios de evaluación. Ya. Acá en los criterios de evaluación están siendo un poco más específicos respecto a determinados criterios que em, se van a evaluar. Desde el título, ¿no? El contenido, la conclusión y la coherencia del análisis. ¿Listo? En cuanto al título, ¿qué es lo que se va a calificar? Bueno, ahí tenemos entre excelente, bueno, regular, deficiente. Título. El título y subtítulos son adecuados y coherentes con el tema. ¿Ya? En cuanto al contenido, expone con claridad los argumentos que el tema central del tema central incluye citas y opiniones de los autores. Para esto, por favor, miren acá ya y a partir de ahora, ¿no? En sí, todos los trabajos de la Universidad Pedagógica tienen que basarse o tienen que regirse bajo las normas APA, ¿ya? Estamos en educación en posgrado y bueno, para cualquier trabajo, una vez más, para cualquier trabajo que se presente en la Universidad Pedagógica, en los distintos módulos, siempre deben utilizar las normas APA, ¿ya? Lo que no esté establecido en las directrices o lo que no esté estipulado en el formato, en las consignas de la actividad, bueno, hay que cumplirlas tomando en cuenta las normas APA. Por ejemplo, el citar, acá dice, ¿no? Expone con claridad los argumentos que el tema central del tema central incluye citas y opiniones de los autores, citas. Entonces, si vamos a utilizar citas, si vamos a apoyar, si vamos a apoyar nuestros argumentos con algún autor, con algún artículo, con algún libro, con alguna, no sé, de alguna página web, artículo académico, científico, libro, lo que vayamos a utilizar, debemos citarlo de manera correcta, ¿ya? Y la manera correcta de realizarlo, pues, hay que dar una revisioncita a las normas APA séptima edición. Vamos a ver, creo que lo tenía por acá, si me permiten un momentito. Porque todos los trabajos les van a pedir bajo esas normas APA. Entonces hay que empezar a revisarlo. Acá está. Normas APA séptima edición. ¿Ya? ¿Qué es lo que más interesa de las citas? Y eso en el trabajo final se va a revisar. Por ejemplo, acá dice citas, página 12, vamos a revisar. Lo que hay que tener en cuenta de las normas APA, ¿no? Eh, las citas principalmente. Ahí está. Hay dos formas de citar, ¿no? La cita narrativa y la cita parentética. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, una hace énfasis en la cita y el otro hace más énfasis en el autor, ¿no? En el autor. Uno pone más énfasis o más importancia en la cita y el otro en el autor. La cita narrativa y la cita parentética, ¿ya? Entre estos dos tipos de cita tenemos la que es menor a 40 palabras. En ambas, cita corta, menor a 40 palabras, cita narrativa, cita parentética, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En la cita narrativa se hace mención primero al autor y luego recién la cita, finalizando con el número de página. Acá está el ejemplo, ¿no? Este hay que seguirlo, por favor. Y en la cita parentética, bueno, se coloca primero la cita y al final se coloca el autor, el año y la página. Cita parentética, cita narrativa, menor a 40 palabras. Y la otra importante, la cita larga de más de 40 palabras, igual, ¿no? En sus dos tipos, cita narrativa y cita parentética. La cita narrativa, bueno, énfasis en el autor, se coloca primero el autor, mayor a 40 palabras, en un párrafo aparte, con sangría, ¿no? Eso cuando es mayor a 40 palabras, cita narrativa. El autor, el año, dos puntos, la idea de ese autor, finalizamos con
cerramos paréntesis, páginas, el número de la página de la cual ha sido extraída, y luego nuestro aporte, la cita narrativa. La cita parentética, bueno, punto aparte, comenzamos con párrafo, con sangría, a todo el párrafo, sangría, la idea de ese autor, ¿no? Y al final citamos al autor, el año y la página. Cita parentética y énfasis en la idea. Énfasis en la idea. ¿Listo? Bien, y luego, bueno, si alguien también va a utilizar el parafraseo, aquí tenemos la forma correcta de citar cuando estoy parafraseando, ¿no? ¿Cómo debo citarlo? Bueno, puedo parafrasear, sí, pero también tengo que citar al autor, ¿no? Entonces, eso tenemos en cuanto al trabajo final. Los criterios de evaluación, una vez más, siempre tratemos de cumplir con los criterios de evaluación. Se va a tomar en cuenta el título, el contenido, la conclusión y la coherencia de su reflexión. ¿Ya? Eso respecto a la actividad número 1 y la actividad o el trabajo final, que tiene una ponderación de 20% de la nota, por favor. Tomen en cuenta siempre aquello. Bien, ahora sí, no sé si existe alguna consulta. Si no, pasamos directamente, vamos a ver lo que se va a abordar esta semana. ¿Alguna? ¿Ninguna? Ninguna consulta. 18, 19, 20. Estamos 20. Listen, buen día. Una preguntita o más bien una solicitud, Listen. ¿Nos podría pasar el artículo que estaba diciendo de 17 páginas? Ya, sí, al O final usted, de la sesión les voy a compartir porque creo que no están disponibles en plataforma para ambas actividades. sí, ¿Ya? por favor, Listen. ¿Listo? Bien. Ahora sí, en la semana número 4, bueno, ya culminando este módulo del Diplomado de Investigación y Producción de Conocimientos, vamos a adentrarnos ya en lo que es la investigación y producción de conocimientos desde la realidad educativa, bajo el modelo educativo sociocomunitario y productivo, bajo ese modelo, ¿no? Ya estamos adentrándonos a ello. Recuerden, hemos comenzado en una primera semana viendo primero los fundamentos de la epistemología, ¿no? Ahí hemos visto a varios autores, luego hemos visto las corrientes epistemológicas, el dogmatismo, el realismo, idealismo, empirismo, escepticismo, dogmatismo, culminando con el paradigma sociocrítico, ¿no? Luego en una tercera semana, segunda, tercera semana, tercera semana, la anterior semana, ¿no? De todas esas corrientes epistemológicas hemos visto que, bueno, culmina con la emancipación del conocimiento. En la tercera semana habríamos visto eso, ¿no? Una crisis epistémica en la hegemonía del conocimiento. Ahí hay un autor que justamente ahora en el trabajo final nos piden leer a esta autora, ¿no? A Orfa Margarita, ¿no? Que con su texto desde una epistemología eurocéntrica, una epistemología del sur, ¿no? Y para finalizar con una propuesta alternativa de producción de conocimientos desde América Latina. Y ahí vamos a hablar bastante sobre el paradigma sociocrítico, ¿no? O Catherine Walls, que por ejemplo nos propone una decolonialidad o descolonización del saber, ¿no? Nos va a hablar acerca del eurocentrismo, de la descolonización de la ciencia, por qué se debe descolonizar la ciencia, la investigación y producción de conocimientos desde la emancipación, ¿no? Y ahora, bueno, en esta última semana lo que estamos viendo es ya la investigación y producción de conocimientos desde la realidad educativa. ¿Y cuáles son los fundamentos, ¿no? En la primera parte del texto académico de la semana 4 nos habla principalmente de los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos para la producción de conocimientos, ¿no? Una producción de conocimientos desde la realidad educativa, ¿no? Los criterios para la producción de conocimientos eh, se fundamentan principalmente en planteamientos epistemológicos de tipo epistemológico, como ser, por ejemplo, ¿no? Y la anterior semana hablábamos bastante de esto, la idea de ciencia como producción
y no solo como aplicación de teorías y métodos conocidos, ¿no? Justamente, una vez más, Orfa Margarita Giraldo, ¿no? Nos habla acerca de aquello, ¿no? Eh, de que dice de que hay que descolonizar los conocimientos, ¿no? Eh, tiene que haber un nuevo paradigma epistémico, un cambio de paradigma epistémico, donde se ponga de manifiesto la necesidad de un nuevo saber, ¿no? De un nuevo saber que tiene como cimiento o debe ser la base de todo, de todo ello, el sujeto, ¿no? El sujeto, un saber construido desde una perspectiva de emancipación, desde una perspectiva liberadora y humana, ¿no? Pero no vamos a dejar de ser sujetos, como decía alguien, sujetos sujetados, hasta que no haya esta liberación, dice, ¿no? Esta idea de ciencia, no solamente como la aplicación de teorías, de métodos, ¿no? Sino la producción de conocimientos. Ese es uno de los fundamentos principales eh, para la producción de conocimientos desde la realidad educativa, ¿no? La idea como producción, no solo como aplicación de teorías y métodos, ¿no? Otro fundamento es la no separación del sujeto que produce conocimiento con la realidad conocida. Ese es otro fundamento principal para la producción de conocimiento desde la realidad educativa, ¿no? ¿Qué sucedía en la ciencia clásica, por ejemplo? Y ahí, bueno, en ese momento podrías revisar, podría mostrar igual bastantes trabajos muy bien realizados, la actividad número 1 de la semana 2 respecto al cuadro comparativo de las corrientes epistemológicas, ¿no? Bueno, en ese momento, a ver, no tengo a mano los trabajos. Pero, ¿qué nos dice la ciencia clásica? No había una separación eh, bastante marcada entre el sujeto y la realidad, o el sujeto y el objeto, ¿no? Y eso nos dice en la, la corriente, el dogmatismo, el escepticismo, el realismo, pues, tienen distintas posturas, ¿no? Pero ¿qué sucedía en ese entendido, ¿no? Una separación total entre el sujeto, ¿no? Y la realidad, o entre el sujeto y el objeto. Es lo que sucedía, ¿no? Eh, Principalmente esos dos fundamentos, la idea de ciencia como producción y la no separación del sujeto con la realidad, ¿no? Son los fundamentos. Ahora, mm, otros fundamentos, ¿no? Desde los cuales también se han generado los planteamientos de la producción de conocimientos, ¿no? Desde la realidad educativa, tiene que ver con una corriente de pensamientos latinoamericanos, ¿no? De varios autores. Ahí tenemos nosotros en pantalla, por ejemplo, a Orlando Falsborda, Paulo Freire, Hugo Semerman, Estela Quintar, ¿no? ¿No? Entonces, tiene que ver con esta corriente de pensamientos latinoamericanos de estos y otros autores que van a cuestionar, ¿no? Que van a cuestionar desde varios ámbitos la subordinación de los métodos y marcos de comprensión de investigación, lo que decía Margarita Aucer, ¿no? O sea, simplemente se hace la repetición, la aplicación de teorías, de métodos, ¿no? Y no producimos ciencia, no producimos conocimiento, simplemente lo aplicamos, decía, ¿no? Entonces, son esta corriente de pensamientos latinoamericanos que cuestionan esto, ¿no? Se cuestiona la subordinación, una vez más, de los métodos y los modos de realizar investigación usados en Latinoamérica, ¿no? Porque a partir de esto, dice, ¿no? Lo que se hace es impedir, impedir que ese sujeto conozca su propia realidad, que va a impedir conocer o impide conocer la realidad de los sujetos, ¿no? La realidad, una realidad. ¿Qué tipo de realidad? Para comenzar, un tipo de realidad colonizado, ¿no? Donde es usual
Una vez más, las de producción, la idea de ciencia, como la aplicación de teorías y métodos, aplicación y nada más, ¿no? No como producción, ¿no? Una vez más, donde es usual la repetición y la no producción de conocimientos propios, ¿no? Los métodos para investigar, las técnicas válidos, ya vienen prefabricados. Y lo único que hacemos nosotros es aplicarlos, agarrar y aplicarlos. Y es ahí donde nosotros cedemos nuestra capacidad de producir. Hacemos imposible nuestra liberación. Entonces, tomamos una condición de sujetos consumidores y no reproductores. Entonces, se hace un cuestionamiento desde estos autores a esto, ¿no? A esta subordinación que existe. Una vez más, Orlando Fals Borda con su idea de investigación, acción participativa, ¿no? O Paulo Freire eh, con su postura, con su idea de educación y transformación de la realidad, educación liberadora, ¿no? O Hugo Semmelmann, ¿no? Mm, con su pedagogía liberadora, o Estela Quintar con su didáctica no parametral, ¿no? Estela Quintar, una investigadora educativa argentina, ¿no? En la cual hace una propuesta, ¿no? Estela Quintar, también algo muy interesante, hace una propuesta en la cual ella dice, ¿no? Que el espacio de formación del sujeto, o ese espacio donde se forma el sujeto, se debe trabajar provocando el deseo, dice, ¿no? Estela Quintar, el deseo en el estudiante, ¿no? No llenando simplemente información que muchas veces el estudiante no sabe ni para qué está aprendiendo, sino dice que hay que provocar el deseo por saber, ¿no? El estudiante tiene que saber por qué está aprendiendo un determinado tema, para qué le va a servir, ¿no? No simplemente es decepcionarlo sin provocar ese deseo de saber en el estudiante. Estela Quintal, ¿no? O una vez más, Orlando Fals Borda, ¿no? Con su idea de investigación, acción participativa. Y eso también es interesante, seguramente lo van a ver y lo están viendo también los que están en formación, ¿no? Investigación, acción participativa. Es un Orlando Falsborda, sociólogo, investigador colombiano, ya fallecido el 2008, ¿no? Que en su momento va a asumir un compromiso político en beneficio de los sectores más desprotegidos, ¿no? De los sectores populares, el proletariado, los campesinos, ¿no? Que va a postular, ¿no? Eh, y que en su práctica, ¿no? En su práctica, lo que él pretende, ¿ya? No solo es conocer las necesidades de una comunidad, ¿no? Sino que busca agrupar esfuerzos para transformar esa realidad. Algunos elementos rescatables de esto de la investigación acción participativa, o algunos elementos que se deben tomar en cuenta para la realización de una investigación acción participativa, ¿no? Uno de esos primeros elementos, quizás de tipo epistemológico, tiene que ver con que la investigación acción participativa es útil ahí donde se está realizando la investigación, donde se identifica por parte de los que están llevando a cabo la investigación, por parte del equipo de investigación, donde se necesita alguna transformación social. Allí es donde nace la pregunta de investigación, ahí, en el terreno, y por eso dice, ¿no? Investigación, acción participativa, dice, ¿no? Ese es uno de los primeros elementos y uno de los más importantes. Otro segundo elemento también quizás de tipo metodológico tiene que ver con la verdadera necesidad sentida, percibida, por parte de las comunidades, por parte de los pobladores, ¿no?
sus necesidades, la necesidad quizás de organizarse en torno a una problemática que ellos mismos deben responder para poder enfrentar un problema particular, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento de la investigación acción participativa. El tercer elemento, quizás de tipo político, tiene que ver con que en la investigación acción participativa, y esto es algo que marca bastante diferencia con otras metodologías, ¿no? En la investigación acción participativa, el investigador debe salir de esa investidura académica de investigador, el que domina, el que sabe, ¿no? El jefe ahí, ¿no? Debe salir, dice, de esa investidura, de esa, em, de investigador académico, ¿no? Para asumir una posición más horizontal con las personas, con mucha más humildad frente al conocimiento, ¿no? Y a partir de ello, bueno, de esa horizontalidad, entender que existen muchos tipos de conocimientos, ¿no? En ese ámbito, en ese entorno, en esa realidad, que existen muchos eh, tipos de conocimiento que están ahí fluctuando en la vida cotidiana, en la vida institucional, en la vida académica, que pueden llegar a favorecernos incluso, ¿no? A favorecernos en esos procesos de transformación a través de la investigación, acción participativa. Un tercer elemento entonces, ¿no? Y otros criterios más que quizás podríamos recuperar, como por ejemplo, a ver, el criterio de la recolección de la información en la investigación, acción participativa. En la investigación, acción participativa, los datos no se recogen, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente suele escucharse, ¿no? De un investigador, de un grupo de investigadores? No, tenemos que hacer la recogida de datos, tenemos que recoger datos, ¿qué instrumentos vamos? No, no. En la investigación, acción participativa, los datos no se recogen, los datos se construyen con las personas. En ese sentido, la información se construye, ¿no? De acuerdo a las necesidades de conocimiento que perciban las personas. Entonces, ese es otro criterio también interesante de la investigación acción participativa. Los datos no se recogen, los datos se construyen, nos dice. Otro elemento, otro criterio también interesante de la investigación acción participativa es la horizontalidad, ¿no? La horizontalidad, ¿ya? El investigador, una vez más, ¿no? El investigador tiene que ubicarse primero, ¿no? De forma horizontal, como decíamos hace un momento, ¿no? De forma horizontal, pero tiene que ubicarse en un lugar donde no olvide de dónde proviene, pero tampoco olvidar de dónde provienen las personas y valorar los conocimientos que ellos tienen. Conocimientos, una vez más, que tranquilamente pueden equipararse con los conocimientos del investigador. ¿Ya? Otro elemento también, o una bondad, podríamos decir, de la investigación acción participativa, una bondad y una fundamental, es la relación sujeto-investigador. Sujeto que investiga, sujeto que es investigado o que participa de la investigación. Esa relación. Y a partir de ello, bueno, esta confianza que se tiene que dar o que tiene que ganarse el investigador, ¿no? Del contexto, del lugar, la confianza que éste debe ganar, ¿no? Ojo, el investigador, ¿no? La investigación, acción participativa también nos lo decía, el investigador tiene que involucrarse, dice, no tiene que involucrarse, tiene que ser parte de esa realidad,
Eso es lo que nos dice la investigación acción participativa, ¿no? El investigador no tiene que ser ajeno, ¿ya? Y solamente en ese sentido se va, dice, eh, generar o se va a ganar esta confianza que tiene que haber para que la investigación sea llevada a cabo de forma plena entre el sujeto que investiga y el entorno, ¿no? Entonces, algunos elementos sustanciales importantes para la investigación, acción participativa, propuesta por el sociólogo investigador colombiano eh, Falsborg, ¿no? Uno de los fundamentos en los cuales se basa la investigación y producción de conocimientos desde la realidad educativa. Uno de los fundamentos, ¿no? Una vez más, eh, corrientes de pensamientos latinoamericanos, que hay que destacarlos, ¿no? Pals Borda. Otro, que también hay que destacarlo, es Paulo Freire, ¿no? Otro de los fundamentos en los cuales se basa, en sus ideas, se basa esto de la educación y producción de conocimientos desde la realidad. Paulo Freire con su idea de pedagogía liberadora o transformación del pensamiento, ¿no? Un pedagogo brasileño, ¿no? Esta pedagogía o esta idea de Paulo Freire, ¿ya? Surge más o menos en los años 60 con el libro La educación como práctica de la libertad. Con ese libro es que nace esta idea, ¿no? Con este libro justamente se da a conocer la idea de una pedagogía liberadora, ¿no? Una idea de una pedagogía distinta, la cual propone la libertad en el pensar del individuo. Y esto es bien interesante, la libertad en el pensar del individuo, ¿no? Pero para llegar a esto, dice Paulo Freire, primero se tiene que concientizar, se tiene que hacer una concientización acerca de la realidad de ese individuo, ¿no? Para comprender la idea de educación liberadora, ¿no? Eh, Sería bueno comenzar con esta cita, que justamente también es de Paulo Freire, ¿no? Que cita en la cual decía él que, y esto es interesante de analizar, a ver, miren, ¿qué es lo que dice él? Miren, en esta frase, sería una actitud ingenua esperar que la clase dominante elabore, desarrolle una forma de educación que permitiera a la clase dominada percibir las injusticias sociales de forma crítica, ¿no? Entonces, Paulo Freire, para hacer la propuesta de esto, de la transformación del pensamiento, de la pedagogía liberadora, ¿no? Parte de esta frase que él mismo la postula, ¿no? Se dice, es una actitud ingenua, dice, esperar que la clase dominante, quienes nos están dominando, ¿no? Que ellos vayan a reflexionar, vayan a, no sé, ¿no? Y que elaboren o desarrollen una forma de educación distinta, ¿no? Claro, si ellos son los que están dominando y ellos quieren, ellos buscan ese tipo de educación, entonces va a ser, dice, ingenuo, es ingenuo pensar que que ellos elaboren, que ellos desarrollen una forma distinta de educación, una educación liberal. Eso es algo ingenuo, dicen, ¿no? No podemos delegar a la clase dominante si nosotros somos la clase dominada, dicen, ¿no? No podemos delegar a la clase dominante nuestra propia liberación si son ellos los que nos están dominando, ¿no? Entonces, Paulo Freire parte de ese pensamiento, ¿no? Digamos que con el concepto de pedagogía liberadora, se sustenta en una pedagogía de la esperanza que se opone a la exclusión, ¿no? El cómo se percibe el mundo, cómo se percibe la educación, las posturas ideológicas hacia las personas que se encuentran en él, ¿no? Entonces, hay que considerar que en esta postura, que en primer lugar, ¿no? Lo que busca es que dice todos seamos iguales, ¿no? Algo que plantea y que dice que una desigualdad no puede verse como algo natural. Eso es algo que siempre se marca Paulo Freire, dice, no, no podemos verlo como algo natural, una desigualdad, ¿no? Según Freire, ¿no? La educación liberadora
¿no? La educación liberadora no se puede alcanzar si no se llega a configurar primero la conciencia de los oprimidos. Eso es lo primero que hay que cambiar, dice, ¿no? Por eso dije educación liberadora, dice, ¿no? Hay que cambiar primero o hay que liberar la conciencia de los oprimidos, ¿no? La conciencia de los oprimidos. ¿Ya? Entonces, miren, esta es otra de las, otro de los fundamentos o estas ideas de una vez más de pedagogía liberadora, de la educación bancaria. Habla bastante Paulo Freire también de la educación bancaria, ¿no? En su libro La pedagogía del oprimido. En ese libro hace una dura crítica, ¿no? Eh, en la cual él indica que la educación es, es, es el acto de depositar algo, es ese acto de depositar, ¿no? De transferir, de transmitir valores, conocimientos, ¿no? Entonces, la educación bancaria va a aumentar, va a provocar la separación de educador y educando. Claro, con ese tipo de educación, una educación bancaria. Entonces, nos habla de aquello. Entonces, estos son los fundamentos bajo los cuales se basa pues la investigación y producción de conocimientos desde la realidad educativa. Orlando Falsborda, Paulo Freire, Estela Quintar, decíamos, ¿no? Con la didáctica no parametral. No, aquí haces referencia con esto Estela Quintar, con su didáctica no parametral. Dice que es encontrarle sentido a la vida, ¿no? Encontrarle sentido a la vida. Al estudiante, dice, eh, hay que hacerle saber para qué está estudiando, para qué le va a servir, qué es. O sea, tiene que saber el estudiante, no simplemente aprender por aprender, no solamente memorizar por memorizar, sino él tiene que saber, dice, para qué le va a servir, dónde lo va a aplicar, cómo lo va a aplicar. Hay que hacerle tener ese gusto por el saber, por el conocimiento. De eso nos habla Estela Quintar en su texto didáctica no parametral, ¿no? No parametral. Hay que eh, hay que hacer que los estudiantes entiendan el por qué están pasando una materia, por qué están aprendiendo un determinado contenido. Es lo que nos dice Estela Quintar, ¿no? Acostumbrar a un sujeto a vivir en el sinsentido. Eso es para Estela Quintar, el vivir en el sinsentido, y maneja bastante ese término, vivir en el sinsentido. El estudiante dice que vive en el sinsentido, aprende, va a clases, memoriza cosas sin saber por qué, sin encontrarle sentido a la vida. Entonces, Estela Quintar en su didáctica no parametral nos va a hablar de aquello, ¿no? Acostumbrar a un sujeto a vivir en el sinsentido. Debemos sacarlo de ahí, dice, ¿no? Hacer que el estudiante tenga esas ganas de aprender, viva eso, ¿no? Viva esa alegría del saber, del conocer, ¿ya? Entonces, bien, esos son los fundamentos y bueno, otros más que ustedes van a poder seguramente encontrarlos en el texto académico de la semana número 4. Vamos a ir culminando ya con esta sesión, donde nos habla acerca de los criterios para la producción de conocimientos en el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Ya vamos a culminar en el texto una vez más. Eh, con ese punto, ¿no? Los criterios para la producción de conocimientos en el modelo educativo sociocomunitario productivo, que uno de ellos es, por ejemplo, ¿no? Muy relacionado con el paradigma sociocrítico, la investigación, acción participativa, partir de la lectura de la realidad de los sujetos. Ese es uno de los primeros criterios, ¿no? Y de los más importantes, ¿no? Partir de la lectura de la realidad de los sujetos, ¿no? Comprender lo que estamos viviendo, lo que nos está sucediendo, las dificultades, las problemáticas que nosotros tenemos, que nos afectan a nosotros, ¿ya? Y otro de los criterios es la centralidad de los sujetos en los procesos de producción de conocimientos, como también la escuela como espacio investigativo. Dice, no, la escuela se va a constituir ahora en ese espacio de reflexión y discusión acerca de problemáticas, y no como eh, en otras corrientes, otras metodologías, ¿no? Que una vez más se hace una separación bien marcada entre sujeto y objeto, entre sujeto y objeto de estudio, ¿no? Acá no, ¿no? Dice la escuela, dice es el espacio, es espacio investigativo, la escuela se va a constituir, ¿no? En ese espacio de reflexión, de discusión acerca de las problemáticas, de las necesidades, de las dificultades, de las quizás potencialidades
económicas, sociales, políticas de ese entorno. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a, perdón, bueno, he querido un poquito tocar lo que nos habla esta semana el texto académico de la semana 5. Las actividades, sin embargo, están pensadas más para trabajar con el texto académico de la semana 3, ¿no? La investigación y producción de conocimientos desde la realidad educativa, desde el modelo educativo sociocomunitario productivo. Bien, estamos ya a ¿cuántos minutos? 5 minutos para finalizar. Eso es lo que tenemos para esta semana. Ya tenemos dos actividades. La actividad número 1 que sale del texto académico de la semana 3, como se ha mostrado. Y el producto final que nos habla acerca, bueno, el producto final que es una lectura reflexiva, ¿no? Una lectura reflexiva eh, sobre el texto de, ¿dónde estaba? Bueno, ya lo perdí. Ya. Entonces, eso es lo que tenemos para la actividad número 1, actividad número 2 y el trabajo final, ¿no? Actividades que tienen como fecha tope para la entrega hasta el día domingo 26, eh, domingo 26, 11:59 de la noche, ¿no? La actividad o el trabajo final, el análisis crítico reflexivo de las propuestas teóricas de Orfa Margarita Giraldo, que nos va a hablar acerca de la descolonización del saber principalmente, y la revisión del texto académico del tema 3, emancipación, creo que, ¿no? Ya, entonces acerca de esos dos artículos hay que empezar a trabajar las actividades número 1 y el trabajo final de la semana número 2. Perdón, el trabajo final del módulo 1. Bien, no sé si existe alguna consulta, algún aporte, colegas. Bien, y miren que ahora, perdón. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, escucha, dice. Está colgándose mi equipo, pero ya. Bien, por favor, voy a pedir que habiliten sus camaritas. Bien, les decía, ¿no? Esta es nuestra última sesión. Ya la siguiente semana, habilitamos las camaritas, por favor. La siguiente semana van a estar entregando su trabajo final. Lo que resta decirles es, bueno, esperemos que no haya ningún participante en segunda instancia. Si es que hubiera, por favor, como las actividades se entregan el día domingo 26 de la siguiente semana, siguen habilitando si alguien no habilitó. Entonces, nosotros tenemos 2 días para calificar las actividades de la última semana. Ya, gracias. Gracias. Nosotros tenemos dos días, a diferencia de la primera, segunda y tercera semana que teníamos hasta el día jueves para realizar la ponderación de las actividades. A diferencia, esta última semana solo tenemos lunes y martes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente es la última semana y si hubiera algún participante en segunda instancia, tiene que estar informado en el tiempo correcto. Entonces, en la noche, martes en la noche ya va a estar las notas de sus actividades, todo promediado, el martes en la noche. Martes a partir de las 11 de la noche o 12 de la noche, estoy hablando de la siguiente semana. Martes 11 o 12 de la noche, ya pueden ustedes revisar plataforma y verificar su promedio final. De todos modos, esa misma noche, martes en la noche, yo me voy a comunicar. Si hubiera algún participante que esté en segunda instancia, yo me voy a comunicar de manera personal con ese participante para indicarle la actividad de segunda instancia y hasta cuándo tiene que entregar. La actividad de segunda instancia va a estar habilitada para todos por si acaso, pero no tienen que trabajarla todos, solamente con las personas que yo me comunique o voy a comunicar en el grupo quienes están, ojalá que nadie, quienes estén en segunda instancia. ¿Ya? Si hubiera algún participante en segunda instancia, tiene para trabajar miércoles y jueves, si no me equivoco. Miércoles y jueves y ya ahí culminamos todo. ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Si no existieran más, no sé, alguna otra situación, nos estaríamos
conmigo, bueno, despidiendo en esta ocasión. Bueno, vamos a seguir trabajando tal vez de forma interna hasta unas 2 semanas más, hasta la entrega de todo, ¿no? Pero ya la última sesión sincrónica ha sido un gusto poder compartir estas 4 semanas con ustedes. Dios mediante nos estaremos viendo en otros espacios, en otros ámbitos. Muy buenos días tengan todos ustedes, que tengan un feliz domingo. Hasta luego. Gracias, Lice. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Edgar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.